Bueno, sin duda el tema que más nos preocupa a los ciudadanos de Buenos Aires y a los argentinos en general es el tema de la economía. Como hacemos siempre, tratamos de consultar a aquellos que conocen de este tema. Por eso hoy estamos comunicados con Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, economista, docente, al cual saludamos. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Bueno, queríamos consultarte un poco por el momento que estamos viviendo. Primero, como manera de introducción, cuando se habla de economía, en general hay un sector que dice estamos en crisis por la culpa del macrismo o estamos en crisis por la pandemia. ¿Es así? ¿Es solamente por el macrismo y por la pandemia o no es así? Bueno, a ver, la pandemia indudablemente ha marcado, yo diría, el punto de encuentro, de confluencia de todas las contradicciones económicas y sociales que se viven no solo en la Argentina, sino también en el mundo. No cabe ninguna duda que la cuestión de la pandemia tiene una centralidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La pandemia terminó de poner de manifiesto, desenmascaró los antagonismos sociales que indudablemente eran preexistentes. Solo para ponerte algunos ejemplos. En primer lugar, la cuestión de la salud. Es decir, un cuadro de vaciamiento sanitario, de insuficiencia de servicios de terapia, de falta de enfermeras, médicos, terapistas. Indudablemente que todo esto se puso de manifiesto. Luego, también el déficit habitacional, porque el hacinamiento es gravoso, digamos, es difícil de vivir en condiciones, digamos, normales o habituales. ¿Qué decir de un momento donde las personas amuchadas en una pieza están condenadas al contagio? Uh-huh. Entonces, vos te das cuenta que la pandemia es como un punto de encuentro de todas estas situaciones precedentes. Luego, en el plano económico, se ha dado la siguiente situación. Si esta organización social que tenemos, el régimen social capitalista, en condiciones normales, es un Estado, un Banco Central, una administración pública dirigida a asegurar los intereses de las grandes corporaciones empresariales. Bueno, esto, lejos de atenuarse o de morigerarse, se acentuó bajo la pandemia. Uh-huh. Vos fíjate lo siguiente, todo este cuadro que vivimos, de un banco central agotado, un tesoro agotado, bueno, no sirvió para paliar el cuadro de pobreza o de desempleo, y sí, en cambio, permitió rescatar a empresas que, como hoy mismo el gobierno lo reconoce, usaron muchos de los subsidios que se les entregaron para, por ejemplo, fugar dólares o cancelar obligaciones que tenían en dólares comprándolos muy baratos, a 70 o menos. Esto lo ha reconocido el propio gobierno cuando justamente hace poco tuvo que cerrar esa canilla. Uh-huh. Ahora, entonces, la pandemia es como, digamos, como decía, ¿no es cierto?, aquella frase, el rey está desnudo. Es decir, nos ha mostrado a una organización social, ¿no es cierto?, que, bueno, ha diseñado a la Argentina y al mundo en función de una minoría. Claro. Ahora, Marcelo,
al comienzo de este gobierno, del gobierno que tenemos ahora, en el mes de enero, las primeras señales que dio fue señales de un ajuste feroz. Y no había pandemia, no había cuarentena, no había nada. Primero bajándole más o menos el 17% a los jubilados que más ganan, contra el 7, el 8% a los que menos ganan, y después poniendo techo a las paritarias. Eso por un lado. Y por otro lado, en la cuarentena dijeron, bueno, vamos a atender a la gente, y engañaron a la gente diciendo que se daba un IFE de 10.000 pesos que terminó siendo de 5.000, porque se dio 10.000 cada 2 meses. Es decir, no hay de fondo un ajuste que estaba muy previsto, que siempre lo ha hecho el peronismo, que lo hizo para salir del 2001-2002, que lo hizo para salir del 75. Esto que algún funcionario del Fondo Monetario dijo, los ajustes en Argentina se pueden hacer solo con el peronismo. ¿No hay algo de eso? Sí, por supuesto que sí, porque si vos te fijás bien en lo que tiene que ver con la pandemia, tomemos una sola situación, añadiéndola a las que vos mencionaste, lo que está ocurriendo con las paritarias. Tenemos una inflación anualizada del 40%, y estamos viendo cómo se cierran paritarias que dan aumentos, como ocurre con los estatales, del 7%, o que completan un 6% de acá a fin de año y otro 7% cuando comience el año que viene. Es decir, vamos a tener para los trabajadores en blanco, es decir, para aquellos que han seguido cobrando un salario, vamos a tener caídas salariales del orden del 20%. Es decir, que se ha operado un ajuste, coincido con tu punto de vista. La pandemia también ha sido el terreno en el cual se procesó un ajuste muy importante. Ahora, ustedes se dan cuenta que todo este agravamiento de la pobreza y de la desocupación no le ha dado al gobierno una salida en términos económicos. La fuga de capitales continúa, el Banco Central está sin reservas, y creo que el Fondo Monetario, aunque todo el mundo adivina el horizonte de un acuerdo que impondrá nuevos condicionamientos, yo te diría que se fueron ayer los funcionarios en una actitud del tipo, bueno, el último en salir que apague la luz. Es decir, que el FMI está esperando el desenlace de una crisis cambiaria, económica y también política en la Argentina, que probablemente tenga lugar en los próximos días o semanas, porque al mismo tiempo, digamos, y de cara a esta realidad, con todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, el gran capital industrial, agrario, financiero, comercial, piensan que no es suficiente, y que tiene que operarse un planteo más drástico de retiro de todos los recursos que el Estado se jugó en el curso de la pandemia, sobre esa base reducir el déficit fiscal, llevar adelante una devaluación de la moneda más abierta y franca para licuar el gasto, el propio gasto social, o sea, desvalorizar el gasto social en pesos y apostar a algún ingreso de dólares. Vos te das cuenta que este planteo va a llevar a un cimbronazo social todavía más agudo que el que estamos viviendo hoy. Claro, bueno, con esto que vos decís, creo que en los últimos 20 años los salarios más bajos en dólares son los actuales, si no me equivoco, Uno tiene que recorrer lo que ha pasado en los últimos 20 años, pero inclusive en las jubilaciones, tomes el dólar que tomes el dólar de 82, ahí te o el de 150. Claro, y si tomás el de 167, bueno, ni que hablar. Es decir, vos pensás que todo esto que han hecho, este ajustazo, porque
el hecho de que los salarios en dólares ahora estén entre los más bajos de América Latina, este ajustazo a las jubilaciones que si bien se había hecho durante el macrismo, recordemos el trimestre que se habían comido, todavía este ajuste es superior, vos pensás que no alcanzó, que no alcanza, porque uno pensaba que bueno, el Fondo Monetario tenía la tranquilidad que todo aquello que pedía ya se lo hicieron, ¿para qué pedirlo? Claro, pero de todas maneras el país está fundido. Claro. Es decir, estamos en una situación muy particular porque en otras circunstancias históricas estos planes de ajuste llegaban sobre un país que supuestamente había tirado manteca al techo. Uh-huh. Ahora no hay nada. Venimos de la catástrofe macrista, uh-huh, de todo lo que se vivió este año, entonces el planteo de un ajuste sobre un país quebrado va a llevar a una enorme conmoción social. Y esto coloca el problema económico en un plano directamente político. Si me permitís un comentario, sí. Esta encrucijada se ve muy bien cuando uno estudia lo que pasa en la derecha, que ayer hizo este banderazo, que habrá sido bastante numeroso, pero que tuvo como trasfondo un mar de peleas entre los principales dirigentes de derecha en la Argentina, a través del tuit, de mensajes cruzados, de declaraciones de Macri contra Frigerio, Monzó, Carrió, discutiendo sobre el tema del banderazo. ¿Y cuál es el mensaje o cuál es, digamos, la señal en relación a esto? Los que fogonean el banderazo dicen, bueno, vamos para adelante con el ajuste feroz. Vamos directo, ¿no es cierto?, a una reorganización social de características drásticas contra la Argentina. Y del otro lado le dicen, muchachos, no tenemos aliento para hacer eso, no tenemos nafta. Ya fracasamos hace un año haciendo esto. Ahora, entonces, Marcelo, vos pensás que solamente ese es el discurso del banderazo, porque a mí me parece medio mezclado, ¿no? Yo escuché gente vi jubilados que te dicen, me bajaron el 17%, estoy acá porque me bajaron el 17%. No, mucha gente de clase siempre media que cerró su negocito, que la atendieron con el IFE con 5.000 pesos en el caso que la hayan atendido, pero tuvo que cerrar su negocio, precarizada. ¿No pensás que está ese mensaje? No, desde luego el banderazo es numeroso, uh-huh, y hay un sector, ¿no es cierto?, que es arrastrado detrás de todo este escenario de miseria social que vos muy bien describías recién. Ahora, indudablemente que Patricia Bullrich, cuando llama al banderazo, ¿no es cierto?, defiende una determinada orientación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Otros del mismo campo le advierten y le dicen, no tenemos nada en la mano, lo único que podemos ofrecer es un ajuste sobre otro ajuste, y esto va a llevar a una rebelión social. Entonces viene el otro planteo, el de La Baña, que dice, apuntalemos a Alberto Fernández, porque esto se va al diablo. Uh-huh. Entonces el desconcierto de las clases dominantes, de los que han gobernado, es muy grande. Uh-huh. Por supuesto que, digamos, el otro elemento que tenemos que integrar a esto es que también es inédito el grado de colaboración y de genuflexión de la burocracia sindical con toda esta política de ajuste, porque firmar paritarias con 7% de aumento, como hizo Andrés Rodríguez con los estatales, o Cavalieri en comercio, bueno, indudablemente que es un acompañamiento servil, ¿no es cierto?, a esta política de ajuste. Pero por abajo se está indudablemente subiendo una temperatura social que tiene que ver con toda la inquietud que genera este cuadro. Marcelo,
vos no pensás también, digo, en todo esto que está muy mezclado, ¿no? ¿No pensás también que algunas cosas que eran en determinado momento reivindicaciones concretas de la izquierda se la han dejado a la derecha? Ejemplo, la inflación. La izquierda hace años que no habla de inflación, o habla como una cosa más, no le da la importancia que tiene la inflación, ¿no? Que en las épocas que yo militaba era el aumento del costo de la vida. Ahora que aumenta 6% por mes los alimentos y no hay una palabra de ningún dirigente de la izquierda. La corrupción. En los 70 era un problema fundamental, hasta se fusilaba a alguien por corrupto. Todas estas cosas, ¿no pensás que las ha dejado la izquierda y que es un discurso que tendría que retomar en algún momento si quiere presentarse como opción? Bueno, indudablemente que, digamos, yo como miembro de la izquierda lo primero que hago es tomar con atención tu crítica, porque con toda seguridad que hay elementos ciertos en lo que señalas. Particularmente creo que estos hechos que tanto conmueven a la población, como la inflación o la corrupción, nosotros en la izquierda los deberíamos desarrollar y proyectar tratando de sacarlos del terreno banal o superficial con el cual se plantean cotidianamente. Por ejemplo, la inflación no es una circunstancia económica desgraciada o resultado de una mala administración. Es una manifestación muy poderosa de disolución del régimen económico sobre el cual vivimos. Porque ese régimen económico que se sostiene en el intercambio de lo que unas personas y empresas hacen con otras, cuando pierde la medida de valor, que es la moneda, bueno, quiere decir que ha entrado en un colapso. Uh-huh. La moneda es la representación del trabajo social cotidiano que llevan adelante todas las personas. Si la moneda no existe, quiere decir que, digamos, el corazón de la economía de mercado se ha venido abajo. Ahora, no se trata de reconstruir un régimen social que está terminado, que está disuelto. Hay que pensar en otra forma de organización social. Esto me parece muy importante. Y luego, en el tema que mencionaste, en el otro tema que mencionaste, que es el de la corrupción, no cabe la menor duda que existe profundamente en los partidos que gobiernan o que han gobernado la Argentina, pero siempre ha sido, ¿no es cierto?, algo así como la cuota menor o el vuelto chico de un proceso de confiscación social. Porque finalmente no hay mayor corrupción en la Argentina que el proceso de endeudamiento externo, claro. Donde se articula un mecanismo para que un país capitalice los intereses de la deuda y por lo tanto transforme intereses en capital, pague deuda con más deuda y termina construyendo, ¿no es cierto?, un sistema de subordinación perpetua a los acreedores del país. Entonces ahí tenés, digamos, un gran fenómeno de corrupción institucional organizada, al cual los funcionarios se refieren simplemente con palabras neutras: reestructuración, reperfilamiento, ¿no es cierto?, expresiones que esconden un mecanismo delincuencial, ¿no es cierto?, claro, que hace a la confiscación entera de un país. Entonces creo que es muy importante asociar, cuando aparece, ¿no es cierto?, la corrupción, que luego muchas veces está ligada a episodios, negocios y todo lo demás, entender que es el resultado necesario de una economía que desde arriba
y desde sus motivaciones más profundas está organizada en función de la confiscación y del saqueo. Claro. Claro, es decir, uno lo que podría decir las dos cosas, ¿no? Porque está mal que un funcionario robe, como muchos, por supuesto, que encima muere gente, como en el caso de Once, ahí tenés un caso de corrupción donde muere gente, y la otra corrupción que hablas vos estructural, que sí, que sin ninguna duda es otro tipo de corrupción, que por ahí, como vos decís, nadie está en contra de esa, digamos, de las dirigencias políticas, ¿no? O solamente algunos sectores de izquierda. El resto parecería que conviven en eso. Por eso, sí, ahora, sí. Después hay, perdóname que digamos que me extiendo un poco sobre este tema, pero sí. Ocurre lo siguiente, el orden político facilita la corrupción, porque, por ejemplo, no existe el derecho popular de revocatoria. Claro. Mira, yo me reía el otro día cuando ocurrió este episodio tan deleznable en la Cámara de Diputados, cuando un diputado apareció ahí en el Zoom en escenas obscenas con su esposa, porque estaba ahí en plena sesión, exhibiendo la Cámara y todo lo demás. Y nadie se puso a pensar en el carácter farsesco que tuvo la escena de los otros 250 diputados apurando frenéticamente el trámite para destituirlo y declarándose avergonzados por los hechos que se estaban produciendo ahí. ¿Cuántos de los que estaban ahí tienen autoridad para destituir a un par? Mira, yo me acuerdo de uno solo, Cristian Ritondo, que estaba sonrojado y escandalizado, era el jefe político del diputado que, siendo yo legislador, me amenazó en plena sesión. Se paró del hemiciclo de la legislatura hasta donde yo estaba sentado. Estaban votando una privatización de tierras, algo que vos sabés muy bien que no es raro en la ciudad de Buenos Aires. Se me acercó y dijo: si seguís jodiendo, la barra brava afuera te va a romper la cabeza. Y quedó grabado con tanta mala suerte que quedó grabado el dicho de él, porque lo dijo junto a mi micrófono. ¿Qué hizo Cristian Ritondo? Esto que te estoy contando es más grave que el episodio ridículo de este diputado nacional. El bloque del PRO no lo separó a este diputado, la justicia lo sobreselló cuando yo hice la denuncia. Entonces, la escena de los diputados saliendo corriendo para sancionarlo a y separarlo es ridícula. Sí, ninguno tiene autoridad para hacer eso. Marcelo, bueno, sé que están trabajando con el Partido Obrero Tendencia, ¿no? Así es, sí. ¿Siguen estando en el Frente de Izquierda de los Trabajadores y siguen estando en el Partido Obrero o buscan alguna salida? ¿Cómo bueno, ocurre lo siguiente, fuimos excluidos del Partido Obrero. Ajá. De un modo completamente impropio. Nosotros reivindicamos y pedimos el derecho de tendencia, es decir, de poder actuar como una tendencia al interior del Partido Obrero, y esto nos fue negado. Ajá. Cuando planteamos la tendencia, se nos dijo, utilizando una expresión muy fea, que no debería existir en la izquierda, aunque existió en distintos momentos también muy negativos para la historia de la izquierda y del socialismo, que nos habíamos colocado por fuera del Partido Obrero. Ajá. Entonces nosotros defendimos la democracia al interior del partido, que consiste, y esto es muy importante sobre todo para un partido de izquierda, para un partido socialista,
la posibilidad de hacer públicas nuestras posiciones y nuestras divergencias sobre la situación nacional, respetando luego la unidad de acción. Es decir, naturalmente, si éramos una minoría y una mayoría resolvía determinadas acciones, las íbamos a acompañar. Pero sí defendíamos algo que nos parece elemental, que es poder expresar libremente nuestro punto de vista en forma pública. Así funcionó el socialismo alemán a principios del siglo XX. Si no hubiera sido así, no se hubieran escrito los libros que se escribieron, los que escribió Rosa Luxemburgo, los que escribieron otros autores refutando a ella. Es decir, que era un partido donde palpitaba una polémica pública sobre las posiciones que sostenían unos y otros. Lo mismo ocurrió en Rusia posteriormente, es decir, que en la izquierda hay una tradición de polémica pública sobre las posiciones. Decir que la polémica es cerrada, es secreta, es algo inaceptable. Pero de todos modos, quien adoptó la posición de impedirlo a través de separaciones políticas como las que se unió fue la actual dirección del Partido Obrero. Entonces nosotros el año pasado constituimos la tendencia, comenzamos a actuar, llamamos a votar en su momento al Frente de Izquierda, incluso cuando muchos de nosotros fuimos excluidos de las listas, y otros que sí quedaron en las listas y apoyaban a nuestra tendencia, en general no fueron apoyados o no recibieron el impulso o el sostén político que debieron haber recibido. Pero nosotros vamos a defender nuestro derecho a expresarnos, e incluso hemos ahora iniciado una campaña por nuestra legalización. Porque queremos poder tener voz, expresión en todos los estamentos políticos. No vamos a aceptar, digamos, una suerte de barbijo o mordaza a nuestras ideas. Por eso estamos actuando políticamente y bueno. Está muy claro, Marcelo. Bueno, yo te agradezco, seguiríamos charlando, pero bueno, siempre tenemos un límite para hablar. Lamentablemente la radio es así. Yo te agradezco mucho por la comunicación, y te mando un abrazo grande. Te agradezco, Roberto, un abrazo para vos, por supuesto por este espacio tan valioso que en el cual hemos podido conversar y reflexionar. Y bueno, y espero fervientemente que la próxima vez que conversemos sea ya en los estudios de la tribu cara a cara. Como fue varias veces en estos años, así por que supuesto. Te mando un abrazo grande. Sí, igual para vos, eso. Gracias. Adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, economista, dirigente del Partido Obrero Tendencia. Están juntando firmas para legalizarse. Así, una mirada sobre la economía y algunos otros temas que creo que es bueno que discutamos en estos momentos.